en este tiempo precioso, domingo de resurrección, 12 de abril. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y bueno, ya sabemos y acostumbramos poder predicar la palabra de Dios, pero hoy estaremos hablando de la resurrección de Jesús, lo que significa lo que él había anunciado. Entonces, los discípulos y las mujeres que estaban con él no habían captado cuando Jesús les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, muriera, pero que al tercer día fuese resucitado. Entonces, y bueno, sucedió todo, y llega ese momento del que el Señor había dicho que iba a resucitar, pero los discípulos, por lo que habían pasado, por la tragedia, por la tristeza quizás, o por la distracción de todo, se habían olvidado que Jesús les había anticipado. Les había dicho que Él era necesario que padeciera, pero que al tercer día iba a resucitar. Estamos en día de victoria, predicando el mensaje de Dios. Entonces, hay dos números de los cuales quiero hablar en este precioso momento. Así que vamos a hablar del número 1, o sea, el primer día de la semana, y vamos a hablar del número 8. ¿Qué significa? Bueno, el Señor, el Padre, desde tiempo atrás venía anticipando este momento que iba a llegar de la crucifixión y resurrección de Jesús. Entonces, conocemos el número de Dios, el número perfecto, el número 7, cuando el Señor termina toda la obra y de repente descansa el número 7, el séptimo. Pero bueno, queda reservado un número más, que es el número 8. O sea que el número 8 está por sobre el número 7. Y el número 8, esto marcaba, el número 8 señalaba la resurrección de Cristo Jesús. Y en muchas ocasiones el Señor estuvo haciendo la obra, como por ejemplo, manifestando sobre lo que significaba el número 8 o lo que significa el número 8. Por ejemplo, el número 8 se menciona en muchas ocasiones en la Biblia, y hoy quiero tomar algunos pasajes bíblicos para poderlos enseñar sobre lo que significa el número 8. Entonces, dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 7 y el verso número 13. En este mismo día entró Noé y Sem, Cam, Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de los hijos con él. Entonces, estamos hablando que fueron 3 hijos, 3 nueras, la esposa de Noé y Noé, el número 8. El arca representa a Jesucristo, el Salvador, que salvó a estos 8 personas de las aguas del diluvio. El 8 representa la resurrección de Jesucristo. O sea que Noé comienza entonces una nueva generación. Un nuevo pacto
con Dios. Al comenzar, entonces ahí encontramos nosotros todo lo que Dios estaba señalando. Y bueno, y no solamente eso ya venía desde tiempo atrás, el Señor profetizando, enseñándonos a través de su palabra, qué es precisamente lo que iba a suceder. Y quiero mencionar otros pasajes bíblicos con lo que el Señor dice. Miren nada más, el capítulo 17 de Génesis, el verso número 12, y dice: y de edad de 8 días será circuncidado el niño de edad de 8 días. ¿Para qué? ¿Por qué a la edad de 8 días? Porque la circuncisión en aquel entonces y ahora también significa la señal del pacto. O sea que todo aquel que fuese circuncidado era una señal del pacto de que era hijo de Dios. Entonces, ahí hablamos también del número 8. Al 8º día, me traes al niño para circuncidarlo y me lo presenta, ya como decir, él es mi hijo. Y aún dice la Biblia, si no fuera tu hijo, si fuera un comprado, un extranjero que esté dentro de tu casa, lo debes de circuncidar. Y bueno, y nos venimos hablando, y si ustedes se dan cuenta en la palabra del Señor, y nos vamos hablando de la circuncisión, que era señal del pacto de Dios con su pueblo. Entonces, en el libro de Levíticos, en el capítulo 12 y el verso número 3, dice la palabra: al 8º día se circuncidará al niño. Al 8º día el niño debe ser circuncidado. Cuando Dios hizo todo, dice la Biblia, los cielos, la tierra, ¿no?, ordenó todo, Él reposó el día 7º y es conocido como el día del Señor, el número perfecto de Dios. Pero como le dije hace rato, dejó el 8º. Ahora viene enseñándonos ese 8º día, todo lo que significa que tenía que ver con algo nuevo, la circuncisión con algo nuevo, con algo diferente. El primogénito debería ser presentado el 8º día, algo diferente. O sea, todo esto venía anunciando que en años más adelante algo va a pasar, o sea, algo viene, algo va a suceder, el cumplimiento de la venida de Jesús, de la crucifixión de Jesús, pero sobre todo de la resurrección de Jesús. Pero hay veces no ponemos atención cuando estamos compartiendo la palabra del Señor. ¿Por qué quiero explicarles esto? Es muy importante porque Cristo es la primicia de la resurrección, la primicia de haber resucitado entre los muertos. Y si Jesús resucitó, dice su palabra, entonces también nosotros resucitaremos con Él. Así, es importante, porque nosotros estamos sirviendo al Señor y caminando con Él, y algún día vamos también a resucitar con Él, en la esperanza de cada persona. Bueno, así que entonces, y miren lo que dice la palabra del Señor. Una vez más quiero mencionar el número 8, o sea, el 8º. Dice la Biblia, no, o sea, le voy a decir el pasaje, Éxodo capítulo 22 y el verso número 29. No demoras la primicia, no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito
de tus hijos. Diga conmigo, el primogénito de tus hijos. Así como Dios pidió el primogénito de los hijos, Él también dio a su Hijo primogénito para salvarnos del pecado. Gloria al Señor. Y dice el verso número 30, lo mismo harás con tu buey y tus ovejas. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Al 8º día regresará conmigo, resucitará conmigo. Ahora quiero llevarte a lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, el capítulo 20. Dice el Señor en el capítulo 20 de Juan y el verso número 1. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ya no estaba Jesús sepultado. Los lienzos y todo lo que le habían llevado a él ya estaba a un lado. Ya Jesús había resucitado de entre los muertos. Se estaba cumpliendo 7 días y el 8º lo traerás para acá, para mí, dice el Señor. O sea, la resurrección de Jesús. Y bueno, entonces, ¿qué entendemos ahí? El número 8, o sea, el 8º, ¿qué significa? Representa la resurrección de Jesucristo. Y los discípulos y las mujeres alarmadas, pensando, buscando, imaginándose cosas, cuadrándose cosas, que alguien había robado el cuerpo de Jesús. Pero no, el Padre lo había resucitado. Y usted me preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver esto, el número 8, con el número 1 o el primer día de la semana? Mucho. Dios tiene sus números también. Por ejemplo, el Padre, 1, el Hijo, 2, el Espíritu Santo, 3. Pero estamos ahora en lo que era el número 2, el primogénito de Dios, que fue encarnado en una mujer para poder nacer como cualquier persona y poder llevar nuestros pecados, nuestras culpas en la cruz, morir y poder resucitar. Pero resucitar el primer día de la semana y el 8º. O sea, por eso en ocasiones encontramos cuando Jesús le dice muchas veces a los fariseos que ¿quién es mayor? Si el día de reposo o el que lo hizo, o sea, Dios. Por eso les digo, el número 8 está por sobre el 7. Dios dejó apartado ese número para que se cumpliera entonces en la vida o en la resurrección de Jesucristo. Y en 1 de Pedro, en el capítulo 3, en el verso número 20, nos enseña también la palabra. Habla Pedro sobre los que sobrevivieron en el tiempo de Noé, cuando se predicó la palabra, cuando la gente lo quiso. Dice la Biblia y menciona, se salvaron solamente 8. O sea, los 3 hijos, las 3 nueras, la esposa de Noé y por supuesto Noé. Viene salvándose una vez más. El número 8 significa un nuevo pacto, una generación regenerada, una generación nueva, lavada con la sangre de Jesús. Y no solamente eso, también viene enseñando sobre lo que es la circuncisión del corazón. O sea que hasta
Jesucristo, hasta donde Él viene, entonces comenzamos ya no cortar el prepucio, ya no hacer esa circuncisión que se practicaba antes. Ahora dice el Señor, la circuncisión del corazón, porque se cumple lo que la palabra del Señor dice. Por lo tanto, yo quiero continuar en el libro de Juan, y dice la palabra del Señor en el verso número 10, o sea, Juan capítulo 10 y verso número 30. Se lo va a leer. Yo y mi Padre, o mi Padre y yo, uno somos. El uno se junta con el 8, con el octavo. Por eso el libro de Juan dice, el primer día de la semana, María Magdalena corrió al sepulcro, aún estaba oscuro, a ver qué pasaba con su maestro, con el poderoso Dios, con Jesucristo, y la sorpresa fue de que ya no estaba Jesús sepultado, había resucitado. Y ella viene corriendo a avisar a los demás discípulos, y corren y llegan y se encuentran con el sepulcro vacío, la piedra removida. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios, nosotros tenemos que hacer algo más, así como los discípulos. Nosotros tenemos que salir tal vez corriendo, buscar, poder ver la gloria de Dios. Aquella piedra que está estorbando se va a remover cuando tú te propones ir hacia enfrente a buscar donde tu maestro había estado, donde tu Dios quedó, donde tu Dios está. Es muy importante llegar y buscar la presencia de Dios. Tal vez el sepulcro va a estar vacío, pero Dios va a estar a la par de ti. Y vas a escuchar palabras como la que escuchó María. En el verso número 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Cuando estamos buscando la presencia de Dios, cuando estamos buscando el rostro de Dios, aunque en el momento de la tristeza, en el momento del problema que hemos pasado, quizás vamos a encontrarnos como María, como Magdalena, como los discípulos, un sepulcro vacío. Hay momentos que vamos a pensar que Dios no está en ese lugar. Hay momentos que vamos a pensar que quizás la presencia de Dios no se siente en ese lugar. Pero déjame decirte que vas a escuchar una palabra sobrenatural que viene para consolar tu corazón, consolar tu vida. Y eso es Dios hablando cuando hace la pregunta, mujer, ¿por qué lloras? No estoy ahí en el sepulcro, estoy a un lado. Ya resucité. ¿A quién buscas? No está ahí. Voltea hacia mí. Muchas veces estamos buscando a un Dios que no existe, pensando que un Dios que no tiene poder. Jesús dice, ya no estoy sepultado, ya resucité. Ya no me busquen en estos lugares. Aquí estoy a la par de ti. Porque estas mujeres, a pesar que habían estado con Jesús, porque los discípulos, a pesar que habían caminado con Jesús, habían buscado y habían visto los milagros en el Señor, sobre todo aquellos hombres que fueron al mar y abrieron la boca del pez y sacaron las monedas, habían visto cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales, que era difícil de explicar. Habían visto la gloria de Dios. Pero el problema, la circunstancia, les había hecho olvidar lo que ellos habían visto. Pero mi Dios es tan bueno
aunque nosotros estemos buscando solución por otras partes, el Señor siempre te va a hablar y te va a decir: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Mira, yo aquí estoy, yo he resucitado. El verso continúa diciendo de esta manera: ella, pensando que era el hortelano, y le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. ¿Cuántas veces en la tristeza, en el dolor, Dios nos habla? Pero el dolor no nos deja escuchar la voz de Dios. Pero la circunstancia en la que se está viviendo no nos deja escuchar la voz de Dios. No podemos entender que Dios está hablando. Muchas veces Dios dice: ¿sabes que yo aquí estoy contigo? Y queremos escuchar algo más. María Magdalena quería ver a Jesús tirado allí, envuelto con los lienzos, amarrado las manos quizás. Pero Jesús le estaba diciendo: ya no estoy allí, aquí estoy. Ella hacía otras preguntas: si tú lo llevaste, regrésamelo. Iglesia y amigos, no nos quedemos solamente pensando en algo que Dios quiere hacer. Pensemos en algo más allá de lo que Dios es capaz de hacer, de lo que Dios, de la capacidad de Dios, del poder de Dios. Pero Jesús sigue hablando a María y le dijo: María, volviéndose a ella y le dijo: Raboni, o sea, maestro. ¿Qué quiere decir maestro? Aunque la primera vez que Jesús le habló, ella no quiso entender, no escuchó, no comprendió, no pudo distinguir la voz de Jesús, y después Jesús le vuelve a hablar una vez más: María, aquí estoy. Ahora sí, María como que se le quita un poquito los problemas auditivos, se le quita un poquito el problema de la venda de los ojos y comienza a ver y dice: Maestro, ¿dónde estás? Yo quiero pensar que María salió corriendo, quiso darle el abrazo a Jesús, y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles que yo he resucitado. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él lo había dicho. Hermanos y hermanas, en el nombre del Señor les digo: el Señor en su misericordia no te va a hablar una vez, te va a hablar muchas veces y de diferentes maneras. Porque a lo mejor nosotros sí amamos a Dios. María Magdalena sí amaba a Dios. Los discípulos sí lo amaron al Señor. Pero los problemas que estaban pasando estaban queriendo desviarlos del camino. La circunstancia en la que estaban viviendo, el dolor que habían pasado, la tristeza. Muchas veces la tristeza no nos deja ver el rostro del Señor. No nos deja escuchar la voz de Dios, que el Señor decía: ya no estoy sepultado, ya resucité, mírame, aquí estoy. Yo quiero invitarte en este tiempo a que escuches la voz de Dios. Y la voz de Dios lo vas a escuchar a través de su palabra. Y la voz de Dios lo vas a escuchar a través de la lectura de su palabra. Estudiando la Biblia, Dios te va a hablar. Estudiando la Biblia, Dios te va a bendecir. Estudiando su palabra, Él te va a indicar lo que debes de hacer. Así como lo dijo María: mira, aquí estoy. No dejes de buscar la presencia de Dios. Jesucristo ha resucitado. Y Él nos prometió también a nosotros que Él es la primicia de entre los muertos. Nosotros también nos seremos con Él.
Gloria al Señor. Iglesia, escucha la voz de Dios. Iglesia, no busques al Señor donde no lo está. No busques al Señor en lugares equivocados. Y si el problema que estás viviendo te ciega, te ensordece, lucha para escuchar la voz de Dios, lucha para ver el rostro de Dios. Dios va a estar a la par de ti. Aunque tú no lo ves, Dios ahí está, como lo estuvo a la par de María. Ahí estaba a la par de ella, a la par de los discípulos. Y en ese tiempo termino así, diciéndote: no dejes de escuchar la voz de Dios. No dejes de oír. No dejes de ver el rostro del Señor. Y no lo busques en lugares que Él no está. Búscalo donde Él está. No te quedes en el pasado. Como ellos, por el dolor, por la tristeza, quedaron en el pasado, pensando que Jesús estaba sepultado. No, hay un presente. Hay algo nuevo para nosotros. Todos los días hay algo nuevo. No te quedes estudiando un pasaje bíblico nomás. Estudia la palabra. Dios te va a hablar de diferentes maneras. Que el Señor te bendiga.